Les valoro, les aprecio muchísimo la atención que nos dan para platicarles, comentarles y también pedirles que a través de lo valioso que es un medio de comunicación en México y que muchos reconocemos, a la par de la tribuna legislativa que sin duda tiene un eco expansivo para que los mexicanos se enteren de los asuntos que se abordan en el Congreso, pero también a la par para que las autoridades responsables de algunos temas también escuchen y nos pongan atención. Quiero decirles que el día de hoy acompañé a una iniciativa que estoy presentando como diputado por el estado de Querétaro, un asunto que va a la par de un llamamiento enérgico, categórico, a las autoridades de CAPUFE y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que presten atención a el tramo carretero México-Querétaro. Da miedo verdaderamente circular por esa carretera. Incluso la semana pasada no pudimos llegar a la sesión aquí en San Lázaro porque fue la misma carretera la que nos impidió llegar incluso a subir a tribuna a hablar de este problema. Decirles que acompaño de este proyecto el llamamiento de atención a las 750,000 personas que son hospitalizadas anualmente en México por un accidente en cualquier carretera del país. 24,000 vidas que se pierden al año y 13 que se pierden diariamente. Primer asunto, no estamos peleados con que existan obras y mejoramientos a las carreteras, pero sí exigimos que éstas se realicen con reglas, protocolos que no permitan poner en riesgo la vida de las personas y de las familias que ahí circulan. Estamos en contra y llamamos para que anulen los carriles de contraflujo, que hacen que esos pequeños conos que se encuentran en la carretera o vallas de plástico, en una mínima distracción, los que circulan se impacten de frente, choquen de frente y se generen accidentes desastrosos y que no solamente cuestan vidas, sino que también detienen el comercio, la conectividad, la economía, y son muchas las consecuencias que ahí van resultando de la carretera. La carretera del 57, la de México-Querétaro, es la más circulada. Y en ello tenemos que poner atención en dos cosas. Número uno, no justifica la cuota de la caseta México-Querétaro para el servicio que da esa carretera. Segundo, las obras tienen años, no meses, años que siguen ahí en distintos tramos, detienen el tránsito y generan precisamente inseguridad y también la comisión de delitos. Hace algunos meses vimos incluso la falta que se tuvo en uno de los camiones que ahí circulan, violando a unos pasajeros. Entonces, ese es un efecto multifactorial el que se tiene por las obras que ahí se realizan y que necesitan terminarse rápido, pronto y de manera eficiente, sin poner en riesgo la vida de los mexicanos. Estoy proponiendo por ello, y se han sumado algunos compañeros diputados, que se establezca de manera rígida y categórica los carriles confinados en México a los trailers y camiones de transporte de carga para que no circulen por los carriles de alta velocidad, para que no rebasen por ahí, porque son los primeros causantes de los accidentes. Segundo, que podamos tener, como ya sucede en otros países, tarifas dinámicas. Si la carretera no presta el servicio al 100%,
la tarifa tiene que variar, tiene que disminuir. Pero también el mensaje va a los ciudadanos. Del 70%, o más bien el 70% de los ciudadanos que utilizan un transporte, un vehículo privado, lleva solamente un solo conductor. Por eso la propuesta es establecer tarifas preferenciales y dinámicas para quienes en su vehículo lleven 2, 3 o 4 pasajeros. Que esto permita que las tarifas en México sean de acorde también a la responsabilidad que el propio ciudadano hace y tiene en este compromiso por la seguridad, por disminuir el tránsito vehicular y también por disminuir los accidentes y cuidar incluso el medio ambiente. Estamos a la par proponiendo reformas que pongan reglas claras a la manera en la que se hace la obra pública en las carreteras y que estas carreteras no sean sinónimo de muerte. Una obra pública es deseable en la medida que es buena, pero es injustificable cualquier obra que significa la pérdida de vidas humanas. Esto es constante, es común, y un llamamiento a las autoridades que correspondan, a la Secretaría de Comunicaciones y CAPUFE y Banobras, para que el libramiento de Apaseo a Palmillas, Palmillas a Paseo, libere el tránsito de la entrada a Querétaro de el transporte de carga, y con ello yo les aseguro que va a disminuir significativamente los accidentes en ese tramo y se van a salvar muchas vidas. El problema en Querétaro de falta de movilidad tiene que ver con que una de las principales arterias, que es la carretera panamericana entrando a Querétaro, pasando la Cuesta China, está repleta de tráilers, de transporte de carga. Si nosotros sacamos y desviamos al transporte de carga ahí, también vamos a aliviar el flujo vehicular y a mejorar la movilidad en el estado de Querétaro. Y no solamente lo centro en Querétaro, sino que me queda claro que es un asunto nacional de muchas carreteras como la del Arco Norte y muchas otras como la de Puebla en concreto, que impactan el miedo que tiene la ciudadanía para salir en su vehículo y trasladarse de un punto a otro. Estos son los temas que en este llamado que realizamos ponemos el día de hoy en la mesa, con propuesta, pero también con exhorto y con exigencia a las autoridades. Quiero finalmente decirles que esta iniciativa, ha permitido que las autoridades de CAPUFE nos hayan contactado para la próxima semana, el lunes, tener un encuentro con ellos y poder proponer soluciones rápidas y eficaces y poder ayudar a que esta carretera en particular y en conjunto las de México sean más seguras. Si tuvieran alguna pregunta, estoy para servirles. Buenas tardes, diputado. Desde el Congreso se han hecho diversas peticiones, diversas legislaciones, sin embargo vemos que los accidentes siguen ocurriendo y siguen costando vida. ¿No sería también ya necesario que las mismas empresas dueños de estos camiones o los dueños asuman alguna responsabilidad? Eso es por una parte. Y por la otra, los asaltos, por ejemplo, veíamos lo que pasaba hacia Querétaro, todas ya violaciones, asaltos, y parece que las autoridades son reactivas, no activas, porque ocurren y se hacen mediático y es cuando los vemos ahí. Sin embargo, vemos y constantemente accidentes, asaltos, y parece ser que las autoridades también o no hacen nada o no saben qué hacer. Estoy de acuerdo que CAPUFE no puede tener oídos sordos a este tipo de planteamientos y que la solución también es integral. La solución está en articular, en conectar con el Instituto Mexicano de Transporte, conectar con políticas públicas que también hagan más eficiente que las obras tengan durabilidad, es decir, que el concreto hidráulico con el que se construyen tengan mejor calidad, que el peso de los tráilers y también las empresas que utilizan la carga tengan un enorme sentido de responsabilidad al utilizar esas carreteras, porque los vehículos
particulares y las familias mexicanas son las que terminan. Hay que conectarnos interinstitucionalmente, CAPUFE, SCT, Banobras, necesitamos al Instituto Mexicano del Transporte, a la Canacar, y nosotros promoveremos encuentro con todos estos factores, precisamente, no solamente para legislar, sino también para que se atienda lo que ya está legislado. Muchas gracias. Sin embargo, pasando en la cuestión de presupuesto y que tiene que ver precisamente con carreteras, la Secretaría de Comunicaciones es precisamente una de las que sufre uno de los mayores recortes. Entonces, también su opinión sobre esto. Es correcto, por eso hay un llamado a que este libramiento que es prioritario, que significa vidas, que reconsideremos su término, porque ya es una obra ya antepresupuestada, es decir, que es una obra que ya está en camino, pero que se ha tardado ya mucho tiempo. Entonces, necesitamos tomar precisamente en lo que corresponde a la Secretaría, cuáles son los proyectos de infraestructura que son prioritarios, y no puede haber nada más prioritario que en una obra de esa naturaleza se salven vidas. Y en ello también, bueno, contribuiremos para que en la Cámara podamos empujar recursos y que cada peso sea puesto exactamente en el lugar donde se requiere. Las obras que no están terminadas ya están presupuestadas, puede que ya estén hasta pagadas, pero no están terminadas, y son las que están causando los accidentes en una medida. En otra medida, pues también el flujo del transporte de carga que se da ahí. Me parece que ahí nosotros efectivamente tenemos que hacer énfasis para que las obras que están en transcurso se terminen pronto, se terminen con eficacia. Ahí no vamos a quitar el dedo del renglón, porque son obras que si se quedan más tiempo en su proceso de elaboración y de construcción, pues no solamente retrasan el tránsito, hacen que nos tardemos de llegar a un punto a otro, sino, insisto, están costando vidas y ya fueron presupuestadas, ya están en desarrollo. Entonces, buscaré platicar con la Comisión de Presupuesto y desde luego con las autoridades que se encargan de este tema para que prioricen el término de las obras que ya están en construcción. Muchas gracias.